Comenzaremos una breve historia de la ciencia con la Edad Antigua, que va desde que tenemos registros escritos hasta la caída del Imperio Romano. Ya que tenemos muy poca información de esta época, la historia necesariamente es parcial e incompleta. Es en esta época en la que se domina la agricultura y se generaron los conocimientos necesarios para la vida en las grandes ciudades y la expansión de los primeros imperios. En esta sesión veremos cómo las civilizaciones antiguas generaron conocimientos que les permitieron desarrollar grandes ciudades e imperios. Las civilizaciones antiguas se formaron un poco después del desarrollo de la agricultura, que les permitió a nuestros ancestros pasar de ser nómadas a sedentarios. Para dominar la agricultura necesitaban de ciertos conocimientos de astronomía para saber cuándo sembrar y cosechar. Esta observación astronómica también fue muy útil para la orientación y la navegación, lo cual facilitó el comercio entre las distintas regiones y el intercambio de conocimientos. En la prehistoria el conocimiento se transmitía de manera oral. Con la invención de la escritura, este conocimiento podría transmitirse sin la necesidad de estar una persona frente a otra. El desarrollo de la agricultura trajo la posibilidad de vivir en grandes ciudades, lo cual permitía que no todos los miembros de una población se dedicaran al mismo oficio, ya sea estar cazando o recolectando. Al tener distintos oficios, distintas personas podían generar distintos tipos de conocimiento que iban enriqueciendo la cultura antigua. En esta época también se desarrollaron las matemáticas, las cuales fueron necesarias para la astronomía, la arquitectura, el urbanismo y la navegación. La escritura más antigua que conocemos se desarrolló sobre tabletas de barro en Mesopotamia, donde ahora está Irak. Es ahí también donde tenemos los primeros registros de números y ábacos, las primeras computadoras después de nuestros dedos. En Mesopotamia tenían calendarios que usaban tanto para astronomía como para la astrología. En el Egipto antiguo hubo desarrollos de alquimia, de astronomía, de matemáticas y de geometría, la cual era necesaria para delimitar las propiedades después de las inundaciones del Nilo. También se desarrolló la medicina, aunque sabemos que la mayoría de sus remedios la verdad no eran efectivos. Sin embargo, era mejor que intentaran curar las enfermedades que no hacer nada al respecto. Sabemos mucho del Egipto antiguo gracias a sus jeroglíficos, que fueron una escritura pictórica de la cual se desarrolló el alfabeto fenicio, de la cual descienden los alfabetos griego, latín, árabe, cirílico y hebreo. También en Egipto se encontraba la Biblioteca de Alejandría, la cual coleccionaba, traducía y generaba conocimiento que se había desarrollado en esa época en esa parte del mundo. Hay muchas versiones sobre su destrucción, pero lo que sí sabemos es que este tipo de eventos fue algo común en la antigüedad, donde se perdía gran cantidad de conocimiento generado. En la India se desarrollaron muchos conocimientos que fueron muy útiles y todavía nos llegan a nuestros días, principalmente a través de Persia y de Grecia. Se desarrollaron grandes obras de irrigación, canales, drenajes, que no solo eran útiles para la agricultura, sino también para la vida en ciudades. Hubo grandes avances en las matemáticas. De hecho, los números que llamamos arábigos se originaron en la India, que también fue la cuna de nuestro sistema decimal, que era tan avanzado que manejaban cantidades de hasta billones. En filosofía se propusieron muchas ideas. Una de ellas fue el atomismo, que trata de explicarse al mundo y propone que todas las cosas están hechas de componentes que no se pueden dividir. En medicina se desarrolló la medicina ayurveda, que fue un poco más efectiva que la egipcia. De hecho, ya operaban cataratas, una técnica que se exportó a China y otras partes del mundo. China tuvo muchos desarrollos similares a otras culturas de la antigüedad, pero de los más relevantes se encuentran la brújula, esencial para orientarse en los grandes viajes, la pólvora usada para la guerra, el papel y la imprenta, los cuales permitieron la preservación y propagación del conocimiento mucho más rápido que con otros medios de la época. Es mucho más eficiente imprimir varios libros que copiar tabletas de arcilla o papiros. Al tener un medio para preservar el conocimiento y para propagarlo, y también la posibilidad de hacer grandes viajes con la brújula, se empezaron a contagiar ideas entre distintas civilizaciones, lo cual fomentó la generación de nuevas ideas. En el Imperio Persa, en la región donde ahorita está Irán, hubo muchos desarrollos en filosofía, en astronomía, en ciencias naturales, en fisiología, se estudió el metabolismo, y sirvió de puente para que muchos de los conocimientos que se desarrollaron en la India llegaran a Grecia y a los imperios musulmanes. Grecia se considera como la cuna de nuestra civilización, probablemente porque es de donde tenemos más información histórica. En la Grecia antigua todavía no se distinguía la ciencia de la filosofía,
Hubo avances en medicina, en zoología, en botánica, en astronomía, en mineralogía, en arquitectura, en ingeniería. Solo veamos algunos ejemplos. Tales de Mileto, llamado el padre de la ciencia, fue hasta donde sabemos el primero en buscar explicaciones de los fenómenos naturales. Por ejemplo, terremotos o relámpagos, sin recurrir a poderes sobrenaturales, en otras palabras, a los dioses. Pitágoras hizo avances en matemáticas, propuso que la Tierra es esférica y creó una escuela esotérica. Platón y Aristóteles tuvieron aportes enormes a la filosofía y al razonamiento deductivo, el cual puede verse como una herramienta para generar y verificar conocimiento. Aristarco de Samos es la primera persona que se conoce que propuso un modelo del sistema solar heliocéntrico, es decir, con el Sol en el centro y los planetas, incluyendo la Tierra, girando alrededor. Eratóstenes calculó con precisión la circunferencia de la Tierra. El mecanismo de Anticitera era una calculadora astronómica muy sofisticada, probablemente usada para la navegación. La cultura y el pensamiento desarrollado en la Grecia antigua ha tenido una influencia enorme hasta nuestros días. Probablemente fue gracias al Imperio Romano que todo el conocimiento desarrollado en la Grecia antigua pudo llegar hasta nuestros días. Durante el Imperio Romano no se generaron tantos conocimientos nuevos, sino que más bien se empezaron a aplicar con fines específicos, en otras palabras, tecnología. Por ejemplo, en tecnología urbana desarrollaron puentes, drenajes, calefacción, acueductos, baños. Y por otro lado, en la tecnología de la guerra, sus avances les permitieron tener una gran extensión de su imperio. Una lista parcial de personajes relevantes. Plinio escribió una enciclopedia que cubría casi todo el conocimiento antiguo. Imagínense, había tanto conocimiento que una sola persona podía escribirlo. Ptolomeo, quien vivió en Alejandría, hizo aportes a la geografía, a la óptica, a la música y a la astrología, pero se le reconoce más por sus tratados de astronomía, donde propone un modelo geocéntrico del universo, con la Tierra en el centro y los planetas, el Sol y la Luna girando alrededor. Este modelo del mundo fue el más aceptado hasta fines de la Edad Media. Galeno aportó mucho al desarrollo de la medicina, con avances en anatomía, fisiología, patología, farmacología y neurología. Al igual que las ideas de Ptolomeo, los escritos de Galeno se consideran como verdades hasta fines de la Edad Media. En Mesoamérica, la cultura de la cual tenemos registros más antiguos es la olmeca. Ya tenían escritura, astronomía, calendarios y matemáticas, los cuales incluían el número 0 y manejaban una base 20. Estos conocimientos después se propagaron a otras culturas, como la azteca, la maya y la inca. Resumiendo, en la Edad Antigua se desarrollaron conocimientos que les permitieron a nuestros ancestros vivir en grandes ciudades, desarrollar agricultura y grandes imperios. En el próximo video veremos qué avances científicos se desarrollaron en la Edad Media.